Would you open your Bibles with me, please, to the book of Galatians? Por favor, abran sus Biblias conmigo al libro de Gálatas. As you know, Galatians is in the New Testament. Y como lo saben, el libro de Gálatas está en el Nuevo Testamento. Galatians was written by the Apostle Paul. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. In fact, there are 13 letters in the New Testament written by Paul. Y de hecho, hay 13 cartas en el Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo. These letters were written either to churches or to individuals. Y estas cartas fueron escritas a iglesias y a pastores, a individuos. Paul wrote this letter to the churches in Galatia. Y el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia. And he wrote this letter to refute false teaching. Y escribió esta carta para refutar enseñanzas falsas. There were those in the Galatian church that were teaching false doctrine. Habían personas en las iglesias de Galacia que estaban enseñando doctrinas falsas. They were attacking the central truth of the doctrine of justification by faith. Estaban atacando las verdades centrales de la doctrina de la justificación por la fe. Meaning that we are justified before God by faith in Jesus Christ. Lo que significa que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. That salvation is by grace through faith in Jesus Christ plus nothing else. Que la salvación es por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo y a eso se le agrega más nada. The Apostle Paul was arguably Christianity's greatest missionary. Y el apóstol Pablo se puede el más grande misionero del cristianismo. Prior to his call to preach the gospel to the Gentiles, Y anterior a su llamado para predicar el evangelio a los gentiles, he was completely committed to persecuting the church. estaba completamente comprometido a perseguir la iglesia. But then his life was transformed on the road to Damascus, Pero luego su vida fue transformada camino a Damasco, where he received a divine call from Christ to preach the gospel to the Gentiles. donde recibió un llamado divino de parte de Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Now, the book of Galatians has 6 chapters. El libro, la carta a los Gálatas tiene 6 capítulos. And of all of Paul's letters, of which there are 13, this is the most intense. Y de todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, de las 13, esta es la más intensa. Galatians has a tone of urgency. Y la carta a los Gálatas tiene un tono de urgencia. Paul is concerned about the church. El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia. He confronts the Galatians. Él confronta a los hermanos en Galacia. Paul is white hot in his concern of their defection from the biblical gospel. Y el apóstol Pablo está molesto porque los Gálatas se han desviado del evangelio. Which in chapter 1, verse 7, Paul says is no gospel at all. Y en el capítulo 1, verso 7, él dice que eso no es el evangelio. By the way, what is the gospel? Así que se nos ocurre la pregunta, ¿qué es el evangelio? Put simply, the gospel is the good news of Jesus Christ. Y puesto de una manera simple, el evangelio son las buenas nuevas del Señor Jesucristo. More specifically, the gospel is about the life, the death, and the resurrection of Christ. Mucho más específico, el evangelio se trata de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Furthermore, the gospel teaches from the scripture that salvation is by grace through faith in Jesus Christ, plus nothing else. Y mucho más, entonces el evangelio enseña que la salvación es por gracia a través del Señor Jesucristo, por la fe, más nada. Not church attendance, No incluye el venir a la iglesia, not meticulous observance of the law, no hay una atención meticulosa a la ley,
not tradition, not good works. No hay tradición, no hay buenas obras. To be clear, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Y para que estemos claros, la salvación es solamente por gracia, solamente a través de la fe, solamente en el Señor Jesucristo. Salvation is wholly, completely the work of God. La salvación es un trabajo santo completamente dependiendo de Dios, Accomplished by Christ, applied by the Holy Spirit. lo cual se ha cumplido, tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo y tiene su aplicación con el Espíritu Santo. And that's just the introduction, Y eso church. solamente es la introducción, iglesia. Now let's read the text together. Please follow along as I read aloud. Así que vamos a leer el texto y les pido que sigan con su vista mientras leemos en voz alta. Galatians 6, verses 1 through 10. Leeremos en Gálatas 6 desde el 1 hasta el 10. And we're going to focus on verse 9. Y vamos a hacer un enfoque en el verso 9. The Word of God says, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Each one should test his own actions. Then he can take pride in himself, without comparing himself to somebody else. For each one should carry his own load. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Gálatas 6, comenzando en el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. If you have a pen handy, I want you to look at underlining a couple of important verbs in this passage. Si tienen un lapicero a mano, me gustaría animarles a que resalten o subrayen algunos verbos que son importantes en este pasaje. In verse 1, I want you to notice the verb restore. En el verso 1, quiero que se fijen en el verso restaurar. That verb means to mend a broken bone. Y significa el poder arreglar un hueso que se ha roto. To gently put back. Gentilmente volver a poner en su lugar. In verse 2, I want you to underline
the verb watch. Watch yourself, Paul says. En el verso 1 también quiero que vean la parte de considerándote a ti mismo. And in verse 3, I want you to underline the verb carry. Carry each other's burdens. Pardon me, verse 2. Trying to keep Russell confused. Me está confundiendo un poco, pero en el verso 2, ahora sí el verso 2, la primera palabra sobrellevad. Quiero que presten atención a esa palabra también. And then in verse 3, the verb deceives himself. Luego en el verso 3, la última parte, a sí mismo se engaña. And then skip down to verse 7 where it says, do not be deceived. Luego al inicio del verso 7, saltamos al verso 7, no os engañéis. Paul says that God cannot be mocked. Man reaps what he Y sows. sigue diciendo el verso 7, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Church, that is an immutable principle we find in Scripture. Y sepan que es un inmutable principio que encontramos en la palabra de Dios. That means that principle does not change. Y eso significa que este principio no cambia. You reap what you sow. Van a cosechar lo que han sembrado. And Paul says if you sow to the sinful nature, you will reap destruction. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que si sembramos para la carne, para nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a cegar corrupción. And the opposite is true. If you sow to the Spirit, you will reap eternal life. Y en lo opuesto también se cumple. Si sembramos para las cosas espirituales, vamos a cosechar para la vida eterna. It's very important to remember this as we go forward. Y es muy importante recordar este principio mientras avanzamos. God cannot be mocked. You reap what you sow. Dios no puede ser burlado, van a cosechar lo que siembran. That brings us to verse 9, our focus. Y eso nos lleva al verso 9, que es nuestro enfoque. Look at that verse one more time, please. Vamos a ver este verso una vez más, por favor. Paul says, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. What do you think Paul means by the word weary? ¿Qué crees que el apóstol Pablo se refiere cuando él dice no nos cansemos? Do you think he's talking about a lack of sleep? ¿Creen que están hablando de la falta de sueño? Is he talking about being under stress? Tal vez está hablando de estar estresado. Is he referring to an unhealthy lifestyle? ¿Se está refiriendo a un estilo de vida que no es saludable? Is he referring to the challenges of life? ¿Se está refiriendo a los retos y dificultades de la vida? Well, let's think about that for a moment. Vamos a pensar en eso por un momento. The word weary, if you were to look it up, En la palabra cansarse, si fueras a buscarla, it means the following. It means tired, discouraged, habla del desánimo, del cansancio, heavy-hearted, exhausted, fatigued, de la fatiga, de el estar triste, drained, or burdened. de estar con poca energía o muy cargado. Is there anyone present this morning who is weary? ¿Hay alguien en esta mañana aquí que se siente de esa forma que hemos mencionado? Raise your hand. Levanta tu mano si te sientes cansado, cargado, Come on, be honest atribulado. with yourself. Sean honestos con ustedes mismos. Who in here is weary? ¿Quién aquí está cansado? Say amen. Digan amén. Amen. Are there any weary parents Hay- present this morning? ¿Hay algún padre o madre que está aquí esta mañana que está cansado o cansada? Are there any weary wives present this ¿Hay morning? alguna esposa que está cansada? Thank you for your honesty. Gracias por su honestidad. Any weary husbands? ¿Hay algún esposo present? que está Yes, cansado? raise your hand high. Are there any weary students present Hay this morning? ¿Algún estudiante que también esté cansado ya? Yeah, thank you, yes. Anyone present who is weary from worry and anxiety? Alguien que está cansado de las ansiedades y de las preocupaciones de la vida. Is anyone weary
Yes. Anyone weary from your job? ¿Alguien está cansado de su trabajo? Let me ask you this question. Are you weary Permítanme hacerle esta pregunta. from the troubles of your own life? ¿Estás cansado de los problemas de tu propia vida? Yeah, probably all of us. Probablemente todos nosotros lo estamos. Are you weary from living a righteous life? ¿Estás cansado de vivir una vida en justicia? So what is Paul speaking of here? Así que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está hablando acá? He's speaking here in this text Está hablando aquí en este texto of the weariness which visits the Christian in persevering in doing good. está hablando del cansancio que visita la vida del creyente cuando tiene que perseverar en hacer el bien. I want you to write this down if you don't mind. Y si no les importa, me gustaría que escribieran esto. Write this down. Escriban esta parte. A simpler life is to reject Jesus. Una vida más simple es una vida que rechaza a Jesús. A simpler life is to reject Jesus, to reject the truth, Es rechazar la verdad, to reject the road less traveled. es rechazar el camino que ha sido menos pisado, menos viajado, The narrow road. el camino angosto. Now you'll note that I said simpler, not better. Y noten que hemos dicho una vida más simple, no una vida mejor. It is much easier to be godless than it is to be godly. Es mucho más fácil vivir una vida sin Dios que vivir una vida con Dios. It's much easier to be selfish than unselfish. Es más fácil ser egoísta que no ser egoísta. It's much easier to give up than to go one more round. Es mucho más fácil rendirse que durar un round más. It's much easier to sow to please the sinful nature. Es mucho más fácil sembrar para la naturaleza pecaminosa, para la carne. Perseverance is hard work. Perseverar es un trabajo duro. Doing good is a continuous process. Hacer el bien es un proceso continuo. Doing good is not one and done. El hacer el bien no es hacerlo una sola vez y terminaste. We keep on seeking and laboring to do good. Tenemos que seguir buscando muy laboriosamente en hacer el bien. While we struggle, Mientras while we battle, pasamos trabajo, mientras estamos mal, while we face conflict, mientras enfrentamos conflicto, while we deal with opposition, mientras lidiamos con la oposición, even while we go unnoticed. incluso cuando no se nos da el reconocimiento, Even when we're tired, aún cuando estamos cansados, even when we don't see the immediate benefit. aún cuando no vemos el beneficio inmediato. Paul says, let us not grow weary in doing good. El apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Why do you think Paul says that? ¿Y por qué creen que el apóstol Pablo dice una frase así? He goes on to say, if you look at the verse 7, Si vemos el verso 7, él dice, he says, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. la continuación del verso 9, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Underline those words, proper time. Y quiero que subrayen esa palabra, a su tiempo. For at the proper time, Y en la versión en inglés dice el tiempo apropiado. our actions of goodness will bear fruit. Y en ese tiempo nuestras acciones de bien van a producir un fruto. Paul is saying that doing right as a result of your devotion to Christ will be honored by God. Y el apóstol Pablo dice que nuestras buenas acciones para glorificar a Dios en su momento van a ser reconocidas. Write that down. Y quiero que escribas eso. Remember it. Quiero que lo recuerdes. Notice the answer to the question, when. Y dense cuenta de la respuesta a la pregunta ¿cuándo?
The text says at the proper time. Y lo que dice el verso es que es a su tiempo. So that raises a question. When is the proper time? Así que eso levanta la pregunta, ¿cuándo es ese tiempo? And who determines the proper ¿Y time? quién determina que ya es el tiempo? Well, it is not you, Déjame decirte algo, no eres tú, nor is it me. no soy yo, It is God. solamente Dios determina ese If tiempo. you walk with God long enough, you will discover that God has a timetable all his own. Si caminas con Dios por un tiempo suficiente, te darás cuenta que Él tiene su propio tiempo en las manos para Él. And I love the reminder that Paul gives us. God is not mocked. You reap what you sow. Y me encanta el recordatorio que da el apóstol Pablo cuando dice, Dios no puede ser burlado, el hombre, lo que el hombre sembrare, eso también segará. This is very important to hear Y es muy importante escucharlo, because we do not always see the immediate benefit of right living. porque no siempre podemos ver el beneficio inmediato de una vida correcta. So, what we do for Jesus and its eternal impact may only be fully known in eternity. Porque lo que hacemos para Dios y el impacto que eso tiene en la eternidad, probablemente lo conozcamos por completo precisamente en la eternidad, In its proper time. a su tiempo. Now look further where he says, we will reap a harvest. Y noten cómo sigue diciendo que a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos. We will reap a harvest, is what Paul says. Vamos a cosechar. My grandparents were farmers, Mis abuelos eran agricultores and I observed from their lives that farming is hard work. y yo observaba en sus vidas que el ser agricultor es un trabajo duro. Almost never a day off. Casi nunca tenían un día libre. Plowing, planting, Había que arar, había Watering. que sembrar, había que regarla repeat. y había que repetir ese proceso. But it all seemed worth it during the harvest. Pero todo tenía sentido, todo cobraba valor cuando se cosechaba. The investment of time, La inversión de tiempo, the investment of energy, la inversión de energía, the investment of focus, la inversión en el enfoque que tenían, the investment of discipline, la inversión en la disciplina, all the sacrifices they made, todos los sacrificios que habían hecho, overcoming problems and challenges, the el superar exhaustion, los problemas y los retos y el cansancio dealing with distractions. y el lidiar con las distracciones, It was all for the harvest. todo era por la cosecha. So may I encourage you this morning, Así que me gustaría animarte esta mañana keep reading your Bible, que sigas leyendo tu Biblia, keep praying, sigue orando, keep serving and forgiving, sigue sirviendo a Dios y perdonando, keep extending grace and showing patience, sigue extendiendo la gracia de Dios y demostrando paciencia, keep enduring hardship, sigue soportando las dificultades, continue to be kind. continúa siendo amable, Do all these things for the harvest. haz todas estas cosas esperando la cosecha. Now, if you look at the last part of verse 9, Si se fijan en la última parte del verso 9, the last clause, la cláusula final, Paul says, if we do not give up. el apóstol Pablo dice, si no desmayamos, si no nos rendimos. The key word is if. Y la palabra clave aquí es si. This is what we call an implied conditional clause. Y eso es lo que se llama una cláusula que está implícita. If we do not give up. Si no desmayamos. So, to give up may mean to miss the blessings which would come from persevering. El desmayar, el rendirse, significa que vamos a dejar de recibir las bendiciones de perseverar. Parents, don't give up. Padres, no se rindan. Husband, don't give up. Esposos, no se rindan. Wives, don't give up. Esposas, no se rindan. Don't
give up. No te rindas. It will be worth it. Tendrá valor. Walking in righteousness is always worth it. El caminar en justicia, en la justicia de Dios, tiene su valor. It's not easy, but it's worth it. No es fácil, pero sí vale la pena. So as I bring the message to a close, Así que mientras llevamos el mensaje a su conclusión, I want to give you 3 answers to one question. quiero darles 3 respuestas a una pregunta. How do we combat spiritual weariness? ¿Cómo combatimos con un cansancio espiritual? 3 things. Number 1, 3 cosas. Número 1, remember God is not mocked. recuerda que Dios no puede ser burlado. You reap what you sow. Vas a cosechar lo que sembraste. Number 2, Número 2, remember your labors for God are not done in vain. recuerda que tu trabajo para Dios no ha sido en vano. Nothing we do for God is done in vain. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. It may not reap a harvest immediately Probablemente no puedas ver la cosecha inmediatamente or right in front of you, o justo enfrente de ti, but it will reap a harvest. pero sí va a proveer una The cosecha. harvest is coming. La cosecha está a punto de venir. And number 3, Y número 3, manage the feelings you have that visit you when you are waiting on God. tienes que manejar los sentimientos que te visitan cuando estás esperando en Dios. Remember the truth that you have in your mind that you got from the Bible. Recuerda la verdad que tienes en tu mente que has recibido de la Biblia. Always trust God's truth more than your personal feelings. Siempre confía más en las verdades de Dios que en tus sentimientos personales. And do not give up. Y nunca desmayes, no te canses, no te rindas. Keep on. Sigue adelante, It will be worth it one day. va a valer la pena un día. The Bible says that all of our days are numbered by God. La Biblia nos dice que todos nuestros días están enumerados, están contados por Dios. Dios tiene un propósito y un plan muy específico para tu vida y para la mía. And I recognize these days that more of my life is behind me than is in front of me. Y debo reconocer estos días que la mayor parte de mi vida está detrás de mí, no delante de mí. And I realize I'm getting closer and closer to my finish line. Y me doy cuenta que cada día estoy más cerca a la meta final. And more than ever, it matters to me that I am found faithful. Y mucho más importante que nunca se hace para mí el hecho de que Dios me encuentre siendo fiel. One day I'm going to stand before the greatest finisher who ever lived. Hay un día que me voy a tener que parar delante de aquel que ha sido el mejor terminando una carrera. The living Lord Jesus Christ. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo. And I'm going to lock eyes with my Savior. Y yo voy a mirar fijamente a mi Salvador. And I want to hear him say, Y yo quiero escucharle a Él diciendo, "Well done, thou good and faithful servant." bien hecho, buen y fiel siervo. Enter into the joy of your master. Entra en el gozo de tu Señor. But my time has not yet come. Pero mi tiempo no ha terminado aún. So I keep laboring in the field where he has placed me. Así que yo sigo laborando en el campo en el que Él me ha puesto. And I urge you to do the same. Y yo te animo a ti a que hagas lo mismo. For what is true of me Porque is lo true of que you. es verdadero para mí es verdadero para ti también. And one day you will face the Lord Jesus Christ Y habrá un día que estarás frente al Señor as Jesucristo. both your great judge and your loving Savior. Ambos como un gran juez y como tu Señor amoroso. And I pray you will hear those blessed words. Mi oración es que tú escuches esas palabras benditas también. Well done, thou Bien good hecho. and faithful servant. Mi fiel sirviente, Enter into the joy of your master. entra al gozo de tu Señor. Do not grow weary. No te canses. Keep on keeping on. Sigue haciendo lo que estás haciendo.
Do not give up. No te rindas, no desmayes. If you persevere in doing righteous, Si perseveras haciendo lo correcto, a harvest is coming. la cosecha viene. And all God's people said, amen. Y toda la gente en Dios dice, amén.